El objetivo de la sesión del día de hoy es conocer mejor tu cámara. Vamos a ver tres aspectos. El primero, el obturador. El segundo, el diafragma. Y tercero, el ISO. Y vamos a aprender cómo controlar la profundidad de campo o poder dejar una exposición larga. En tu cámara tú vas a encontrar, cada cámara tiene diferentes tipos de usos o funciones. Hay unas más profesionales como estas, unas un poco más sencillas que son semiprofesionales. La característica, acuérdate que ya habíamos visto, es que tu cámara va a tener un lente y un cuerpo. Ya con esas características vas a poder tener una cámara semiprofesional o profesional. Lo más importante en una cámara termina siendo la óptica. Y quité el lente para decirte dos cosas. Dentro del lente se encuentra el diafragma. Ese diafragma va a permitir que entre más luz o menos luz. Y adentro de nuestra cámara tenemos una serie de laminillas que va a poder hacer que estas cámaras sean reflex, es decir, que lo que veo dentro de mi cámara, o bueno, por el visor de mi cámara, es lo que va a tomar mi lente. Cuando nosotros hacemos un disparo, esa laminilla que ahorita se ve aquí se levanta y hay una serie de cortinillas, hay diferentes sistemas de acuerdo al tipo de cámara. Y lo que va a suceder es que sucede un disparo. Mira cómo ahí abrí el obturador y como tengo un disparo largo va a tardar unos cuantos segundos. Voy a hacer otro disparo. Ahorita dentro de la configuración de mi cámara tengo un disparo largo, se levanta la laminilla y tenemos 1, 2, 3, en este caso eran 6 segundos. Entonces esto nos va a permitir controlar algo que se llaman disparos con una mayor cantidad de tiempo. Y bueno, entonces tres cosas son las que vamos a aprender. 1, obturación. 2, diafragma. Y 3, el ISO. Ahora vamos a hablar entonces de las funciones que tenemos en el cuerpo de la cámara. Como ya te comenté, pueden ser diferentes los sistemas. Esta cámara tiene dos controladores. En la parte superior tiene una perilla, fíjate cómo suena cuando la giro. Y acá tiene otra perilla que también gira. Puede ser que tu cámara solamente tenga una perilla y entonces tengas que combinar, mover aquí y luego algún tipo de botón para configurar lo que es la apertura del diafragma. Recuerda que el lente está cerrado y si tú abres más el diafragma, entra más luz. Es como mi mano, ¿no? Aquí está cerrado, entra poca luz con el diafragma y si abro más el diafragma. Entonces en esta cámara con esta controlador estoy abriendo más o menos el diafragma. Y de este lado, en esta cámara, estoy haciendo que mi disparo sea más lento o más rápido. Tenemos en general el disparo en segundos, que lo que va a suceder es que tu foto o un personaje que vas a tomar, si no es estático, si tú dejas una exposición muy larga, se va a ver cómo se mueve. Y por el contrario, si tú pones una velocidad de obturación muy alta a partir de 250, se va a congelar la imagen. Ya te voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces fíjate aquí cómo tengo en la obturación un 6, aquí para que se vean. Yo necesito en mi cámara presionar ligeramente el botón de disparo sin dispararlo, ¿no? Ahí ya lo disparé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se va a cerrar. Ahí está, 6. Entonces aquí en esta cámara presiono un poco. Fíjate cómo cuando muevo aquí este controlador va cambiando. Ahorita tenía 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2, hasta ir llegando después a centésimas y milésimas de segundo. Aquí ya empiezo, para una fotografía empiece a
congelar necesita estar en 60. Si tú tomas una fotografía en 60, el disparo es muy rápido y en general va a empezar a congelar. Pero si tú tienes algún objeto en movimiento muy rápido, tendrás que tener velocidades de 250. Fíjate cómo se va a escuchar muy rápido. Es casi inmediato. Voy a tener después velocidades muy altas. Por ejemplo, de 1000. Es inmediato. ¿Qué pasa con esto de la velocidad? Tenemos una desventaja. Cuando yo dejo pasar a través de la velocidad una menor cantidad de luz, va a empezar a salir oscura la foto. A eso se le llama subexposición. Por el contrario, si yo dejo entrar dejo demasiado tiempo el paso de la luz, voy a tener una fotografía sobreexpuesta. Ahora, la otra parte que tenemos aquí es controlar lo que este F es el diafragma. Tú puedes tener en tus diferentes cámaras, si tu lente es muy luminoso, este número que es 3.8 va a ser más alto. En general, las cámaras tienen a partir de 3.5 y puedes ir cerrando el diafragma hasta llegar, por ejemplo, este lente va a llegar hasta 22, si no mal recuerdo. Aquí estoy girando, llega hasta 25. Esto quiere decir que dentro de mi lente, ese pequeño elemento que se ve ahí al fondo se abre o se cierra, ¿sí? Si yo lo tengo más abierto, lo que vamos a lograr es que entre una mayor cantidad de luz. Ahorita voy a quitar el lente y seguramente se va a volver a cerrar, pero lo que sucede cuando tú mueves es que las minillas que tiene el lente se abren o se cierran y eso va a permitir también que entre una mayor cantidad o una menor cantidad de luz. Entonces, ese elemento que tenemos ahí, cuando tú mueves en tu cámara, hace una apertura o un cierre. Mientras más abierto lo tengas, más luz va a entrar a tu cámara. Mientras más cerrado lo tengas, menos luz. Pero también esos valores te van a permitir trabajar con algo que se llama profundidad de campo. Si tú tienes un valor muy bajo, de, por ejemplo, 3.5, vas a tomar una foto en donde no todo va a salir enfocado. Y por el contrario, si tú aumentas al diafragma más cerrado, vas a tener una gran profundidad de campo y todo te va a salir enfocado. Te voy a mostrar unas imágenes en donde quizá el disparo sería de 22, donde todo se ve nítido, y otras fotografías en donde quizá tenemos un diafragma muy abierto y tengo un personaje que se ve enfocado y el fondo se ve desenfocado. Los nuevos teléfonos celulares, ahora que traen dos lentes, trabajan con esa profundidad de campo de una manera muy interesante. Con cámaras convencionales jugamos con ese diafragma, con este valor, para poder jugar con lo que es la profundidad de campo. Entonces, en resumen, tú quieres que salga desenfocado algún elemento, diafragma muy abierto, es decir, 3.5. Y si quieres que todo salga todo enfocado, vas a mover a diafragmas más cerrados, por ejemplo 10 para arriba. Ya veíamos que aquí llega hasta 22. La desventaja que aquí estamos dejando entrar una menor cantidad de luz a través del lente. Y entonces vas a tener que compensar con la velocidad para que tu foto no se vea subexpuesta. Esto quiere decir que se ve oscura la foto. Entonces aquí tendría que compensar quizá con una mayor cantidad. Si no tengo un tripeo, aquí es medio segundo, punto 30 es medio segundo, 60 es un segundo.
Entonces, si yo le doy un disparo aquí, va a salir movida nuestra foto si tenemos un personaje que se pudiera mover. Entonces, profundidad de campo con lo que es el diafragma, velocidad de disparo con el obturador. Y voy a volver a poner, por ejemplo, 250. Bueno, voy a poner un segundo para que veas. Aquí bajé a 1.6 segundos, 2 segundos. Voy a disparar. Escucha. Ya se cerró. Y ahora voy a hacer un disparo suficientemente rápido. Voy a mover, por ejemplo, a 200 o 250. Y voy a presionar. Es inmediato o muchísimo menos tiempo de un segundo. Ya hablamos entonces, punto número 1, diafragma. Punto número 2, obturación o velocidad del disparo. Ahora vamos a hablar del ISO. Fíjate cómo aquí tengo una lectura que dice ISO. El ISO en las películas tradicionales era la sensibilidad que tenía la película a la luz. Las películas convencionales, las cámaras con rollo, tenían una cosa que se llamaba ISO, y las partículas de plata que contienen esas películas, que se llaman haluros de plata, eran más grandes o más pequeños, y eso permitían que fueran más sensibles a la luz. En las cámaras digitales tenemos un sensor a la luz que normalmente no lo vas a notar tan fácil, pero cuando la cámara está de frente, tiene unos sensores que permiten captar lo que es la luz. Este, por ejemplo, me ayuda a enfocar. Tenemos el flash y tenemos un sensor digital que capta la luz. Y nosotros con la configuración de la cámara podemos modificar ese sensor. En las cámaras digitales no metemos una película, pero sí podemos configurar. Si tú prendes tu cámara, vas a tener algún menú, botón de menú, y dentro de las configuraciones, aquí en este caso, esta cámara tiene un controlador que permite subir y bajar. Estoy en la configuración de la cámara, entro al menú y aquí dice ajustes de sensibilidad ISO. Voy a entrar y ahorita la cámara tiene una sensibilidad ISO de 400, que es una media, pero yo podría configurar una sensibilidad mayor. Cuando usas esta sensibilidad mayor, vamos a suponer que tú vas a hacer un disparo en un teatro, que vas a tomar a unos actores en una obra de teatro. Si tu ISO está en algo muy alto como 200 o todavía esta cámara tiene low 1, va a necesitar de que la fuente de luz sea muy alta. Por el contrario, si yo le pongo un 3200 o más, el sensor va a reconocer con mayor facilidad la luz, pero tiene una desventaja. Te va a crear ruido. Como la luz está compuesta de rojo, verde y azul, o red, green and blue, el sensor va a reconocer lo que sería esos haces de luz y se van a notar en el disparo. Te voy a mostrar también unas fotografías en donde se nota contaminada la toma fotográfica por esos valores de rojo, verde y azul, o RGB. Con un ISO tan alto como este, quizá yo podría estar en un ambiente con poca luz y esto me permitiría hacer disparos sin flash en un ambiente con muy poca luz. Sin embargo, vas a tener como defecto en la toma fotográfica que se van a notar pequeños puntos rojos, verdes y azul. Por el contrario, si tú vas a, por ejemplo, un ISO de 200, que es como un estándar, va
a ver esos errores de esos puntos de luz, que te voy a mostrar unos ejemplos, no se van a notar tanto porque es menos sensible a la luz la configuración de la cámara. Sin embargo, vas a necesitar de una mayor cantidad de luz. Necesitarías, por ejemplo, tomar la fotografía con una condición de luz muy potente o en exteriores, ¿ok? Entonces, eso es lo que es el ISO. En el caso de mi cámara, yo normalmente la tengo configurada en 400 o en su defecto también podemos poner el controlador de ISO automático. Ahí está prendido. Entonces, si yo lo desactivo, yo voy a controlar la sensibilidad de la luz. Como parámetros generales, ¿quieres que se vea bien definida tu fotografía sin ruido? 200. 400 es el estándar. 800 ya empieza a ser un ISO más sensible. Puedes tomar con condiciones de luz, por ejemplo, en una fiesta, y te van a salir bien tus fotos sin flash. Y, por ejemplo, si fueras a la danza, tendrías que poner ISOs arriba de 1600 para poder tomar disparos sin luz y que la cámara alcance a reconocer. Y a esto, bueno, ya se le suma también lo que ya vimos, que es el diafragma, pero recordando que si tú pones un diafragma muy alto, va a entrar menos luz. Y si pones un diafragma muy pequeño, vas a perder profundidad de campo y algunas cosas en tu fotografía van a salir desenfocadas. Y bueno, entonces eso sería la configuración del ISO. Yo voy a dejar otra vez en mi cámara automático. Debes de saber que cuando tú pones en automático tu cámara, en el valor automático, estos valores que configuré en este momento desaparecen. Ahora ya los valores que vamos a utilizar para el manejo de la cámara va a ser en M o manual. Y entonces, tú cuando estás en M, vas a configurar, en este caso, ya lo que es el diafragma y la obturación, y también vas a configurar la sensibilidad de tu película a, por ejemplo, 800 o 200 o 1600, de acuerdo a las cualidades de iluminación que tengas en el ambiente. Pero si te vas a automático, esas configuraciones que moviste, la cámara las cancela y hace sus propias configuraciones automatizadas, que son bastante buenas. Pero aquí ya lo que queremos es tener una fotografía más especializada. Y hasta aquí entonces el resumen de lo que es diafragma, obturación e ISO. La siguiente imagen muestra una referencia tanto del obturador como del diafragma y de la calidad ISO. La primera línea te muestra qué pasaría si tienes un f1.4 hasta un f32 y cómo la imagen va obteniendo una mayor profundidad de campo. En el f32 tus objetos saldrían completamente nítidos. En la segunda línea te muestra la obturación. Si tuvieras una obturación de 1000, lograrías tener una foto totalmente congelada. Por el contrario, hacia el lado de la derecha, llegarías a tener una foto totalmente fuera de foco. Finalmente, en la tercera línea, puedes ver la nitidez que puedes obtener con el ISO. Es una referencia. Si tú tienes un ISO bajo, vas a necesitar alta luminosidad, pero la foto o el grano de la película se va a ver muy pequeño y con mucha nitidez. Por el contrario, si ponemos un ISO muy alto, vamos a tener fotografías que tienen ruido. En fotografía tradicional, ese ruido también era parte de
de un estilo que se podía utilizar para hacer un efecto fotográfico. Entonces recuerda los valores que tenemos con estas tres técnicas para que las puedas empezar a aplicar en tus fotografías. Dadas las circunstancias del coronavirus, tenemos que ser creativos para lo que es montar unas pequeñas condiciones de estudio, porque no tenemos lámparas profesionales y en casa seguramente tienes recursos más limitados. Aquí vamos a montar una escena con algunos objetos que tengas en casa. Vas a con alguna tela a montar un pequeño ciclorama con algún papel, puede ser tela o papel, para que tú tengas un lugar donde se pueda colocar o montar una pequeña toma fotográfica. Y es muy recomendable poner sobre un tripié tu cámara. Este tripié que estamos viendo es un tripié profesional, es de la marca Manfrotto. ¿Qué pasa si no tienes un tripié? Pues monta sobre una mesa y sobre algunos libros tu cámara para que esté sobre un lugar fijo. ¿No tienes un tripié? Busca algún tipo de mesa para que puedas colocar tu cámara y no se mueva, porque las tomas que vamos a necesitar van a requerir ahora que tengamos un poquito de mayor control con la cámara. Para tus fuentes de luz, pues como no tenemos recursos ahorita de ambientación más profesional, puedes utilizar cualquier tipo de fuente de luz. Yo aquí puse una pequeña fuente de luz que es una lámpara LED. Podrías utilizar una lámpara de mano y colocarla para que la ambientación pueda ser un poquito más enigmática. Y recuerda que ya con Photoshop vamos a poder compensar mucho nuestras tomas. Ahora, ¿cómo controlas desde tu cámara lo que es el obturador y lo que es el diafragma? Dentro de tu cámara estamos viendo desde el visor de la cámara. Vas a notar, depende del tipo de cámara, si presionas ligeramente el botón de disparo, aparece la lectura. En algunas cámaras esto también aparece en el visor LCD que puede tener la cámara, no en todas, depende mucho del modelo. Y fíjate cómo aquí voy a mover lo que es el diafragma. Fíjate cómo se va moviendo hacia un signo de más. Eso indicaría que la foto está sobreexpuesta, y si me voy al lado contrario me estaría indicando que la foto está subexpuesta. Entonces todas las cámaras tienen un exposímetro interno, que es justo este aditamento que permite medir la luz como está entrando a lo que es nuestra película. Bueno, en este caso nuestro sensor de nuestra cámara. Entonces es bien importante que cuando tú tomes fotos manuales percibas o hagas la prueba de medición de la luz para que no esté ni subexpuesta. Ahorita también vamos a tener unas pruebas con estas imágenes subexpuestas, sobreexpuestas, normales, y también vamos a trabajar con la profundidad de campo. Entonces, y bueno, aquí puedo entonces tendría que mover, si yo quisiera congelar la imagen, tendría que mover mi diafragma, por ejemplo, a 13. Si voy bajando, estaría empezando a estar sobreexpuesta. Y si muevo el botón de lo que sería la obturación, lo que sucedería es que vamos haciendo que el disparo
sea más lento o más abierto. Ahí si hago un disparo estaría dejando un segundo y me puede ir todavía más abajo. Si yo muevo lo que es hasta llegar a unos segundos, por ejemplo ahí estaría con 2 segundos. Entonces fíjate cómo está muy sobreexpuesta lo que es mi toma fotográfica. Aunque yo compense con un diafragma totalmente en lo más alto, aún así esta foto sigue estando sobreexpuesta. Entonces aquí tendría que hacer un disparo muchísimo más rápido, bastante más rápido, hasta un 40, y podría hacer correctamente el disparo. Entonces siempre es conveniente tratar en fotografía profesional hacer disparo manual, configurando nosotros la velocidad de disparo y lo que es el diafragma. Controlando los botones de obturación y de diafragma, vas a tomar el mismo modelo subexpuesto, luego una fotografía neutral, es decir, que los valores estén justo en el centro, y vas a tomar otra fotografía que tenga los valores en sobreexpuestos, es decir, que haya una gran cantidad de luz. En general, cuando tú tienes una fotografía subexpuesta, vas a tener muchas sombras. Cuando tienes una fotografía sobreexpuesta, hay altas luces. Controlando tu diafragma, vas a tomar 2 fotos con los mismos sujetos. La primera van a estar todos enfocados y la segunda van a estar algunos de los personajes enfocados y otros desenfocados. Recuerda que tu toma puede ser cualquier objeto que tú desees, que tengas en casa, pero siempre buscando la creatividad. Para el ejercicio de pintar con luz, vas a buscar algunos elementos que puedan generar destellos de luz. Vas a poner en tu mesa varios objetos y lo que tienes que hacer es, en completa oscuridad, vas a prender esas luces entre tus personajes. En este caso se utilizó un encendedor, la pequeña lámpara que tiene esta navaja, e incluso se utilizó esta lámpara. Sé creativo y busca diversos elementos para que puedas hacer el levantamiento. Es importante que tu cámara esté sobre un tripié o sobre una mesa o sobre algún elemento para poder hacer correctamente el disparo. Para los aditamentos que puedes utilizar, puedes también tomar tu celular, bajar algunas de las aplicaciones que existen para poner en algún tono tu celular o para modificar cómo funciona el flash, y puedes experimentar con diferentes tipos de luces o de colores de luces en lo que es tu ejercicio. Incluso también puedes practicar o hacer algunos intentos con luces de las que utilizamos en Navidad para los arbolitos. La primera herramienta que se utilizó fue el encendedor. Fíjate cómo en algunas se alcanza a ver ahí la mano con el encendedor, pero en general tienes que mover muy rápido tu mano para que no se note en la fotografía.
Después se utilizó lo que es la pequeña lámpara LED y se fue moviendo o apuntando a diferentes zonas. Después se utilizó ya el celular, primero el flash de manera directa en 2 tomas, después con lo que es el celular, la tonalidad de la pantalla en rojo, azul, etcétera. Entonces diferentes tonalidades por atrás de los personajes, por enfrente de los personajes. En este caso fue otro elemento que colgué y moví, y finalmente la lámpara LED que utilicé para mi iluminación también la ocupé.